El trastorno de estrés postraumático se desarrolla cuando una persona experimenta o presencia un evento traumático que amenaza su vida o su integridad física o emocional. Y esto incluye accidentes graves, violencia, abuso sexual, situaciones bélicas como guerras, desastres naturales, situaciones de trauma complejo también. Y a esto le llamamos situaciones en donde la persona tiene una exposición prolongada a traumas repetidos. Por ejemplo, abuso infantil que puede ocurrir a lo largo de muchos años y puede haber muchos emisores de violencia, ¿no? O violencia doméstica, cuando alguno de los miembros de la familia o con quienes uno interactúa constantemente tienen un problema de abuso de sustancias, de alcohol o una patología psiquiátrica. O incluso cuando el entorno en donde vive la persona es inseguro o representa amenazas específicas para quien lo vive. No tiene que ser necesariamente un lugar inseguro, pero hay quienes pueden sentirse vulnerables a ataques sexuales, con armas. El hecho de que muchas mujeres en nuestro país al salir a la calle se sientan vulnerables a ser atacadas, a ser insultadas o tener comentarios sexualizados puede ser suficiente para que se desarrollen síntomas dentro de este conjunto de problemas que relacionamos con el estrés postraumático. La diferencia principal que existe entre una respuesta normal al trauma y el trastorno de estrés postraumático radica en la persistencia y en la intensidad de los síntomas. En una respuesta normal, los síntomas de estrés frente a una situación complicada disminuyen con el tiempo y la persona puede procesar el evento paulatinamente. Pero en el estrés postraumático, los síntomas permanecen o incluso empeoran, afectan más tarde de manera muy significativa el funcionamiento diario con conductas evitativas hacia los lugares o las situaciones que nos recuerdan el evento traumático. Estos estímulos pueden ser externos, lugares, olores, objetos, o pueden ser internos. Estos pueden ser memorias, canciones, y así, ¿no? Puede ser algo muy complejo. Esta es la diferencia importante, son las características más generales. Los síntomas más frecuentes y característicos del estrés postraumático son, en primer lugar, la reexperimentación de la situación, como recuerdos intrusivos, pesadillas o flashbacks que le llamamos del evento traumático. Esto significa que aunque yo no quiera evocar los recuerdos, vienen a mí en situaciones en las que yo no lo deseo. Estoy dando clases, estoy con mi familia y de repente pueden venir imágenes, pueden venir recuerdos, pueden venir olores que activan nuevamente toda la experiencia traumática, incluidos los cambios fisiológicos. O sea, me puedo sentir tembloroso, me puedo sentir muy nervioso, amenazado, con palpitaciones, sin que a veces los demás puedan explicárselo. Y esto hace que las personas lo vivan de una manera como solitaria y con sensación de desamparo. Otro síntoma es la evitación de lugares, de personas, de actividades o cualquier situación que pueda recordar el trauma. Esto incluye olores. Hay veces que si una persona tuvo un ataque sexual, por ejemplo, y el agresor utilizaba un tipo de loción o de olor particular en el lugar o la persona, a veces ese olor es suficiente para desencadenar toda la respuesta fisiológica y se puede hacer muy difícil vivir con esto. Otro síntoma son las alteraciones cognitivas y emocionales. Estas se caracterizan por creencias negativas sobre uno mismo o el mundo, con dificultad para sentir emociones positivas y culpa excesiva. Las personas que han tenido estrés postraumático se quejan de no poder expresar fácilmente cariño, experiencias amorosas, emocionalidad positiva y predominan constantemente las emociones de miedo, de amenaza, de culpa, y todo esto va generando una dificultad para funcionar en el mundo cotidiano, en nuestras actividades familiares, sociales, laborales y demás. Un síntoma más es la hiperactivación o hipervigilancia, y esto representa una dificultad importante para poder dormir, mayor irritabilidad,
tener sobresaltos exagerados durante el día. Y así, la dificultad para poder relajarnos es una característica que ocurre en diferentes fases del estrés postraumático y mucho más en el trauma complejo. Estos síntomas afectan profundamente la calidad de vida y dificultan las relaciones interpersonales, la capacidad laboral y el bienestar emocional. Las personas pueden sentirse desconectadas o inseguras y emocionalmente inestables. Entonces, cuando encontramos este conjunto de síntomas, es importante pedir ayuda. Desde luego que sí. Miren, los factores genéticos o biológicos que predisponen a desarrollar más síntomas más graves de trastorno de estrés postraumático o síntomas después de una experiencia traumática, incluyen los siguientes. Dentro de los aspectos genéticos, hay variantes en algunos de los genes relacionados con la regulación del cortisol y la serotonina. Está el gen 5-HTT-LPR, que pueden aumentar la vulnerabilidad al trastorno de estrés postraumático. También sabemos que hay algunos genes que determinan mayor neuroplasticidad. Uno pensaría que la neuroplasticidad solamente da lugar a beneficios, pero no. Hay cambios en las personas que tienen mayor neuroplasticidad, que una experiencia traumática puede generar cambios a largo plazo. Alteraciones biológicas, como una disfunción cerebral anterior a la experiencia traumática, puede representar mayor riesgo. Esto es, personas que han tenido ya problemas como un trastorno de ansiedad eh, o problemas en la excitabilidad cerebral pueden dar lugar a que la amígdala cerebral, es una estructura que regula la respuesta de estrés, puede estar hiperactiva en muchos casos. También cuando la corteza prefrontal está en déficit o está en una reducción metabólica, como ocurre en el trastorno depresivo mayor o en algunos problemas de personalidad, pueden ser insuficientes para regular, para la suficiente regulación emocional. Y este es otro factor de vulnerabilidad. Otro factor importante es cuando el hipocampo, una de las estructuras cerebrales que sirven para la memoria, para la regulación emocional, para la navegación alocéntrica, es para poder saber hacia dónde vamos, eh, cuando está reducido, se reduce habitualmente después de muchos años de estrés sostenido o de depresión sin tratamiento, es otra de las condiciones que sabemos que se vuelven de alta vulnerabilidad para desarrollar síntomas severos de trastorno de estrés postraumático. Dentro de los factores hormonales, por otro lado, las alteraciones en el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal pueden predisponer respuestas anormales al estrés. Por ejemplo, estos factores pueden interactuar con experiencias traumáticas, aumentando el riesgo. Esto es, cuando hay personas que ya tienen una reactividad anormal. Hay quienes desde muy pequeños pueden ser mucho más ansiosos por diferentes razones y sabemos que estas personas frente a situaciones traumáticas son susceptibles de desarrollar mayores síntomas. Recordemos que los síntomas de estrés postraumático no vienen solos. Habitualmente se pueden complicar también con depresión o con otros trastornos de ansiedad. Entonces, es por esto que es importante darles tratamiento a tiempo. Pues miren, habitualmente parte de la evaluación nos da la pauta de qué es lo que necesitamos atender. El estrés postraumático tiene una variedad de síntomas pues muy diversos dependiendo de cada persona, dependiendo de las estrategias de afrontamiento que pueda tener, de las características biológicas y médicas en general y de los antecedentes genéticos. Pero podemos decir en primer lugar que los abordajes terapéuticos son, en primer lugar, a partir de la terapia cognitivo-conductual, o sea, de intervenciones cognitivo-conductuales, en donde nos basamos en la reestructuración cognitiva y en la exposición para procesar el trauma. Otro de los elementos terapéuticos que son muy útiles son la desensibilización y el reprocesamiento con movimientos oculares, lo que llamamos MDR, que es eficaz en el reprocesamiento de recuerdos traumáticos. En algunas personas tienen una efectividad muy alta
y es fácil de llevar a cabo. Otro de los abordajes terapéuticos es la terapia basada en mindfulness y aceptación, lo que llamamos aceptación y compromiso o ACT. Y esto habitualmente da elementos para la mejora en la regulación emocional y reduce la evitación. Del mismo modo, la terapia dialéctico-conductual permite identificar muchos de los disparadores de desregulación emocional y permite adaptar a las personas a un mejor ambiente y poder resolver problemas en su funcionamiento laboral, en su funcionamiento interpersonal. Y bueno, hay tratamientos, desde luego, farmacológicos. Utilizamos inhibidores de la recaptura de serotonina. Estos son medicamentos como la sertralina o la paroxetina, que son de los más usados por un tiempo definido. Y otro tipo de medicamentos, de los que conocemos como antidepresivos tricíclicos, también medicamentos que son bloqueadores de los receptores beta de adrenalina o beta bloqueadores, y algunos otros medicamentos en situaciones específicas. También se ha hecho uso de la neuromodulación con estimulación magnética transcraneal, especialmente cuando los síntomas son muy marcados o urge tener una regulación en el corto plazo y sin utilizar más medicamentos. Este es un tema importantísimo para todas las personas que identifiquen en sí mismas o en una persona cercana la posibilidad de desarrollar estrés postraumático después de un evento así difícil, traumático. El tratamiento temprano tras un evento traumático puede prevenir que se consoliden recuerdos traumáticos y reducir la probabilidad de que se desarrolle estrés postraumático, o sea, evitar que se desarrollen respuestas autonómicas fisiológicas que son desagradables y desadaptativas. En muchos casos se puede hacer una intervención temprana con un tratamiento muy simple que ha dado resultados y ha sido evidenciado en el mundo con mecanismos para reducir la activación adrenérgica. En muchos casos el uso de betabloqueadores puede prevenir el desarrollo de síntomas graves. Pero es por esto que es importante tener una evaluación temprana. En muchos casos, la presencia de estrés postraumático significa que van a ir complicándose en muchos casos. No solamente el estrés viene solo, como decía yo hace un momento, sino que cuando hay estrés postraumático suele complicarse después con síntomas depresivos o con síntomas ansiosos de muchas formas. Y en muchos casos, y esto es importante mencionarlo, con abuso de sustancias, justamente como un intento de automedicación. Entonces, desde luego que la intervención temprana previene sobre todas estas complicaciones. Esta es la razón por la que tenemos que identificarlo y tratarlo a tiempo. Es muy importante que la red de apoyo sea sólida, de verdad que es crucial, porque una de las condiciones necesarias para quien ha vivido estrés postraumático, en primer lugar, es que se sienta comprendido. El estrés postraumático es una condición seria. No podemos exigirle a quien ha vivido una situación difícil que lo supere nada más o que deje de experimentar estos síntomas desagradables. Es importante que la familia, la pareja, en el medio escolar o laboral puedan entender que hay razones por las que la persona que lo ha vivido prefiera evitar recuerdos, evitar situaciones que activen la sintomatología. Entonces, la red de apoyo es importante que esté informada sobre qué podemos hacer, qué hacer cuando se activan estos síntomas para poder validar en el paciente, en la persona que lo ha sufrido, esta experiencia. Cuando nos sentimos validados, cuando sentimos que quien nos rodea entiende que no podemos controlar esta parte, se vuelve mucho más reconfortante, porque de otra manera se vive con mucho miedo, aún la activación de síntomas, por el miedo que los demás puedan rechazarnos, puedan vernos como portadores de un trastorno irreductible, cuando en realidad se puede manejar. También es importante prevenir
O sea, que la red de apoyo esté informada para poder prevenir la revictimización y la retraumatización. El hecho de burlarse de las personas, de los síntomas del estrés postraumático, en muchos casos aumenta la respuesta neuro, eh, autonómica o neurofisiológica, ¿no? Y además, el hecho de una red sólida tiene un fin práctico, porque facilita la búsqueda de ayuda profesional y el cumplimiento del tratamiento, que es fundamental. Podemos concluir que la falta de apoyo puede agravar los síntomas y dificultar mucho la recuperación. Miren, avances recientes tenemos muchos. Por un lado, tenemos a la neuromodulación, y me refiero particularmente a la más usada de ellas, que es la estimulación magnética transcraneal, y en segundo lugar a la estimulación eléctrica transcranial directa, que se conoce como TDCS, que han mostrado eficacia en casos resistentes al tratamiento. Consiste en la estimulación magnética en un equipo que nos permite estimular la corteza para facilitar la actividad de las redes inhibitorias. Esto es, las redes prefrontales, que son las que requerimos para la regulación emocional y además para encontrar estrategias más sofisticadas para elaborar el evento traumático y para poder entenderlo. En muchos casos, cuando el estrés postraumático está acompañado de síntomas depresivos y de un déficit frontal en donde no podemos inhibir pensamientos intrusivos, la estimulación permite de nuevo poder frenarlos y poder aumentar la concentración y la regulación emocional. Es una herramienta muy segura, con sesiones que durarán de 20 a 25 minutos y casi siempre después de 5 a 10 sesiones la mejoría es muy clara. Por otro lado, en el mundo, quiero hacer mención que hay psicoterapia asistida por MDMA. En México no tenemos todavía centros como esto, pero lo van a ver seguramente en muchos videos y en artículos científicos, que se está llevando a cabo la terapia asistida con psicodélicos, particularmente con MDMA, en Inglaterra y en Estados Unidos y en Canadá. Se ha encontrado que cuando se guía el tratamiento psicoterapéutico puede facilitar el procesamiento emocional en pacientes con trastorno de estrés postraumático severo. Es importante tener esta información, pero siempre deben tomar información de profesionales para que podamos guiar qué tipo de evidencia existe hasta este momento y cuáles pueden ser las formas seguras en el mundo para hacerlas. Otra de las herramientas que tenemos es el neurofeedback, que consiste en un entrenamiento cerebral continuo para autorregular respuestas emocionales. Esto es que hay entrenamiento con especialistas que nos permiten ir educando nuestra respuesta emocional a partir de entrenamiento conductual. Y con esto podemos ir afrontando de una manera efectiva situaciones que son fundamentales para nuestra vida diaria. Finalmente, hay investigación genética que revela en muchos estudios sobre biomarcadores genéticos y epigenéticos cómo hay algunas poblaciones que son más susceptibles de desarrollar síntomas complicados en estrés postraumático y en particular a lo que llamamos trauma complejo. Recordemos que el trauma complejo es no solo una exposición a un evento traumático, sino cuando el contexto en el desarrollo o en el contexto en la vida diaria implica muchas experiencias traumáticas por violencia familiar, por violencia de pareja, por violencia de género, y en muchos casos pasa inadvertido. Porque lo evidente a veces son otros síntomas como depresión, como exclusión social, aislamiento social o abuso de sustancias. Recuerden, en la mayoría de estos casos, por debajo puede haber un componente de trauma complejo que debe ser tratado. Y bueno, estos son los comentarios sobre las últimas líneas de investigación.